En el encuentro anterior nos propusimos ver algo de este tema, de los planes de Dios, que indudablemente abarca mucho más de lo que nosotros hemos mencionado y de lo que vamos a mencionar hoy. Pero nos vamos a seguir concentrando en cómo hace Dios las cosas y cómo planifica Dios las cosas. El encuentro pasado fuimos al nacimiento de un niño, en este caso de Moisés, y repasamos la buena mano de Dios a través de lo que fue su nacimiento, su protección y su crecimiento también. Y dentro de esta historia nos permitió ver algunas características de los planes de Dios. Y vimos que las obras de Dios, como dice el salmista allí en el Salmo 92, verso 5, las obras de Dios revelan sus planes y sus pensamientos profundos. Y nos dice: oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Al entrar en los planes de Dios no hacemos ni más ni menos que indagar en los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. También Dios es misericordioso, muestra su amor compasivo a nuestra situación miserable, es también omnisciente, conoce todas las cosas. Y este es un detalle no menor, que Dios conozca todas las cosas para saber cómo realizar sus planes perfectos. Y esto lo vemos cómo Dios conoce todas las cosas en la persona de Jesucristo, en los relatos del Nuevo Testamento. Él conocía perfectamente la ofrenda secreta de la viuda, que frente a todos los demás no fue vista, pero el Señor conocía lo que esta mujer había ofrendado, había dado en aquel momento. También conocía los pensamientos de los fariseos religiosos opositores en aquel tiempo. También conoció lo que un joven rico que se le acercó pensaba, y antes que él le dijera todo, él ya conoció lo que había en su corazón. Jesús conoció quién lo iba a traicionar, y Jesús también conoció lo que iba a pasar en la cruz, y antes de pasar en la cruz también nos reveló quién lo iba a traicionar, negándolo 3 veces. En Romanos 8:9 la palabra nos dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Dios también conoce perfectamente nuestra condición, si somos hijos de Él o no. Y de esta manera sabe si el Espíritu Santo que viene al corazón, al ser de la persona que se arrepintió y le pidió perdón una vez a Dios, y por eso fue declarado hijo de Dios, si el Espíritu Santo de Él está en nosotros o no está en nosotros. Por lo tanto, Él sabe también si tú le estás rechazando aún y no has aceptado su gracia maravillosa. Los planes de Dios también despiertan admiración. En el Salmo 139:17, David lo expresa de esta manera cuando comienza a reflexionar cómo había sido él formado desde el vientre de su madre. Y dice así: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Dios nos asombra cómo establece los tiempos de los hechos, cómo cuida a sus protagonistas y cómo los capacita para la función. Por eso, como vimos en la sesión pasada y también en esta, los planes de Dios despiertan admiración cuando repasamos
cómo fueron realizados y también los que están pendientes de su cumplimiento. En tercer lugar, los planes de Dios permanecen para siempre. El Salmo 133, 11 nos dice: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Nadie puede alterar los planes de Dios. El enemigo busca alterarlos de diferentes maneras. Edictos de gobernantes para matar a sus protagonistas, como vimos la vez anterior. También a través del engaño a quienes tienen que cumplir los planes de Dios, y de diversas maneras el enemigo se trata de oponerse a estos planes de Dios, pero los planes de Dios permanecen para siempre. En cuarto lugar, los planes de Dios son buenos para su pueblo. Y veíamos ahí en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tenemos un Dios que ha pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos. Tenemos un Dios que, pese a la desobediencia de sus criaturas, sigue buscando lo mejor para sus hijos. En Isaías 25:1 encontramos este texto: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Gracias que tenemos un Dios que tiene planes de bondad para con su pueblo. Y esos planes son fieles porque Él es fiel, y son seguros porque están garantizados por un Dios todopoderoso. En el día de hoy vamos a pensar en los planes de Dios, acercándonos a un hecho con algunas características similares al de la vez anterior, a la vez donde estuvimos analizando algo de la vida de Moisés. En este caso vamos a ver 6 puntos rápidamente, que son los siguientes. Esta historia también se refiere al nacimiento de un niño. En segundo lugar, ese niño fue concebido en forma milagrosa. En tercer lugar, ese niño también tuvo que ser cuidado, ya que había una sentencia de muerte sobre él. En cuarto lugar, aunque no nació en Egipto, también vivió allí. En quinto lugar, fue capacitado para deslumbrar a los estudiosos de la ley de aquel tiempo. Y por último, sexto lugar, murió para rescatar a mucha gente que necesitaba salvarse. La historia también se refiere al nacimiento de un niño, y el anuncio de este niño lo encontramos allí en Lucas capítulo 1, verso 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta, embarazada, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Dios envió al ángel Gabriel para darle personalmente este anuncio a María. Y vemos lo que le dijo el ángel, que tuvo un saludo inicial, revelándonos un acercamiento de cortesía, que había sido favorecida por Dios, que Dios mismo estaba con ella y que era bendecida entre las mujeres. María se perturbó porque, claro, se preguntaba qué podía ser todo este saludo. El ángel le dijo: No tengas miedo, Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y debía ponerle como nombre Jesús. Aquí ya vemos entonces el nombre de este niño que iba a nacer. Jesús mismo
el Hijo de Dios. Pero otra característica, la segunda, de este nacimiento es que iba a ser el nacimiento milagroso de un niño. Y ni más ni menos que el nacimiento de Jesucristo. Dice la palabra, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. El autor de la concepción de este niño fue Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. Así nos lo revela la Escritura y así fue como sucedió, de acuerdo a lo que también los hechos futuros confirmaron esta concepción. María, antes de casarse y tener las relaciones sexuales normales en una pareja, en el matrimonio, en este caso la Escritura nos dice que antes de todo eso ya tenía en su vientre la formación de este niño. Por eso este fue una concepción de un niño en forma milagrosa. Así planeó entonces Dios la llegada de este niño a nuestro mundo, la llegada de su Hijo único a este mundo a través de una concepción hecha por el Espíritu Santo en una mujer elegida para portar en su vientre ni más ni menos que al Hijo de Dios. En 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este niño que estaba allí, naciendo como un ser humano, por la forma en que fue concebido, era también Dios mismo llegando a este mundo, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. También el ángel le apareció a José en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Las obras de Dios muestran su plan, sus obras nos impresionan. También podemos pensar que el hecho de esta concepción fuera del entendimiento de la gente podría haber traído un conflicto en el matrimonio de José y María. ¿Qué fue lo que salvó entonces a este matrimonio que podía deshacerse por esta situación fuera de lo común? Bueno, la palabra misma de Dios por medio de su ángel que le dijo, no temas recibir a María porque es obra del Espíritu Santo. Y tanto María como José creyeron sinceramente y fervientemente que la concepción que estaba en el vientre de María era ni más ni menos que el Hijo de Dios, Dios viniendo a este mundo como hombre. Por lo tanto, no tenían por qué deshacer su matrimonio, sino que debían seguir adelante confiados y tranquilos de que esto era una obra de Dios, era el plan de Dios. Hoy en día, lo que puede salvar a los matrimonios también es la palabra de Dios y sus consejos. En Efesios capítulo 5, allí por el verso 21, nos dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Primero, para poder conservar un buen matrimonio, debemos someternos unos a otros en el temor de Dios, según lo que Dios dice, según lo que Dios ha establecido. Esa es la mejor manera de acercarse a Dios y acercarse entre los cónyuges, y por ende también acercarse entre toda la familia. Allí en Efesios nos habla sobre la relación de la esposa a su esposo y viceversa, pero también habla de la relación entre padres e hijos
y viceversa. El plan de Dios para el matrimonio es perfecto. No obstante, todos hemos tenido dificultades y debemos reconocerlo en nuestros matrimonios. Y tenemos cosas para corregir, para que la bendición de Dios sea una realidad en cada una de nuestras familias, en este mundo, en este momento, que lo que vivamos realmente sea una bendición dada por Dios. Hay algunos aspectos, solo para mencionarlos rápidamente, porque no es nuestro tema específico en esta mañana, con relación al matrimonio, que debemos tener claros, y temas que debemos manejarlos de acuerdo a como Dios aconseja, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con algunos problemas dentro de nuestro matrimonio. Y mencionamos lo siguiente: el manejo del dinero en forma separada, los ingresos de un cónyuge, los ingresos del otro, de la esposa, del esposo, por separado, sin conocerse, eso no es una buena práctica dentro del matrimonio, y hemos tenido muchas experiencias de lo que ha ocasionado este manejo individual del dinero. Si somos uno, debemos manejarnos uno en todas las cosas. Y el dinero es algo que puede separar, que puede dividir, que puede generar muchos problemas. Por eso, tratemos de manejarlo juntos. En segundo lugar, la falta de comunicación también afecta a la pareja. Y este no es un tema menor, ya que nosotros somos muy reticentes, sobre todo los varones, a expresar nuestros sentimientos, a expresar lo que nuestros pensamientos y de la manera que nos sentimos. Es necesario expresarnos, es necesario conversar, es necesario establecer esa comunicación que nos mantenga siempre al tanto de lo que pensamos nosotros hacia el otro y de lo que la otra persona piensa hacia nosotros. La comunicación. También la comprensión de los roles en la familia es vital para superar todas las situaciones por las que podemos pasar. Y esta comprensión de los roles surge directamente de las palabras de la Biblia. Allí, como dijimos en Efesios capítulo 5, encontramos muchos detalles de cómo es nuestra relación y cómo son nuestros roles. Los enojos y decisiones apresuradas no ayudan al bienestar de la familia. Y este es el último punto que vamos a dejar por acá. Si luego de leer la Biblia como esposos no encontramos la solución, no nos quedemos sin buscar alguna otra ayuda de alguien que espiritualmente pueda aplicar la palabra de Dios a la situación que estemos viviendo. Y la sinceridad con Dios y con los demás son los cimientos de toda buena familia. En tercer lugar, vemos en esta historia de este nacimiento de Jesús que también tuvo que ser cuidado, ya que había una sentencia de muerte sobre él. Y esto parece ser curioso, la similitud que hubo con relación a Moisés y Jesús. En Mateo 2:2, los magos dijeron al rey Herodes: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes, oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando, más adelante en el verso 16 dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Herodes se inquietó. ¿Qué va a pasar? ¿Otro rey? ¿Me sacará del trono? ¿Quién sabe cuántos más pensamientos pudo haber? ¿Se rebelarán todos los judíos bajo la autoridad de este rey? Bueno, esto turbó el espíritu, se inquietó y más que inquietarse, trató de ponerle fin a este nacimiento del rey. Por eso, sin saber quién era y dónde estaba exactamente, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en aquel tiempo, lo cual debe haber sido
un motivo de mucha angustia para el pueblo de Israel. En muchas familias, muchos niños deben haber muerto a causa de esta resolución de este rey maligno que por pensar cosas y atemorizarse de lo que le podría pasar a él, ordenó matar a muchos niños. Nuevamente el enemigo trata de truncar el plan de Dios y vuelve a atacar. Ahora lo hace de esta manera a través de un edicto de un rey. Pero Dios tiene siempre el control y el dominio de todo y actúa, como vamos a ver ahora a continuación, y aleja a su hijo del alcance de la mano de este rey. En cuarto lugar, aunque no nació en Egipto, también vivió allí. Mateo 2:13 nos dice: cuando ya habían ido un ángel del Señor, cuando ya se habían ido los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Una declaración que se encuentra 710 años antes del nacimiento de Cristo en el libro de Oseas, capítulo 11, verso 1. Así, de esta manera, Dios salva a Jesús y su familia ordenándoles que fueran a Egipto. Y esto nos presenta una similitud también con la vida de Moisés, que vivió en Egipto y fue cuidado en Egipto. Así también el Hijo de Dios, que había venido a este mundo de pequeño y para ahuyentarse y alejarse de la mano que lo podía matar, huyó, llevado por sus padres a esta nación de Egipto. Vemos que los planes de Dios se cumplen a través de los tiempos. Esto que fue dicho 710 años antes, ahora se hacía realidad. ¿Quién podría pensar que realmente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, que venía a este mundo, iba a tener que estar un tiempo en Egipto y luego volver a la tierra de Israel? Los planes de Dios son inalcanzables muchas veces, inentendibles, pero reales y efectivos. Es destacable también la obediencia de los padres a la voz de Dios. No dudaron ni un minuto en tomar al niño, de noche salieron y llevarlo para Egipto. Corría riesgo la propia vida de este niño, corría riesgo el plan de Dios, como vamos a ver ahora a continuación, un plan que ha afectado y sigue afectando a toda la humanidad y es, por definición, el plan con mayúscula de Dios de toda la historia, revelado al ser humano. Nos dice la palabra: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios, por medio de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y acá la Escritura nos presenta claramente que este plan que Dios había establecido incluso desde antes de la fundación del mundo, se empieza a cumplir en la persona de Jesucristo viniendo a este mundo con un propósito específico, porque era el plan de Dios de todas las edades, de reunir
a todos en un solo cuerpo, en un solo pueblo. Israel y los gentiles, uniéndolos en un solo pueblo, el pueblo eterno de Dios. En quinto lugar, fue capacitado para deslumbrar a los estudiosos de la ley de aquel tiempo. Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Cuando tuvo 12 años, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Así como Moisés fue enseñado con la cultura de aquella gran nación en Egipto, así también Jesús se desarrolló intelectualmente en medio del pueblo de Dios, conociendo la ley de Dios y escuchando directamente a los escribas, quienes muchas veces se asombraban de las preguntas que hacía este niño, que no era ni más ni menos que Dios hecho hombre. En sexto y último lugar, para ver en esta mañana el alcance del plan de Dios, nos dice que murió para rescatar a mucha gente que necesitaba salvarse. Moisés fue elegido por Dios desde su nacimiento para ser un instrumento en sus manos para poder rescatar y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la nación de Egipto. Y así, a través de muchas plagas y muchas obras maravillosas que hizo en aquel lugar para convencer a aquel rey que los dejara salir, quien era su líder para sacarlos y llevarlos a la tierra prometida era Moisés. De esta misma forma nos dice Efesios 3:2. Sin duda, el apóstol Pablo nos está escribiendo en aquel tiempo, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí está el plan de Dios para ser cumplido por la persona de Jesucristo. Por eso vino a este mundo de la forma que ya hemos mencionado, vivió en este mundo, creciendo físicamente e intelectualmente para poder llegar a un momento y transmitir directamente todo el plan que Dios tenía para el ser humano y para su pueblo Israel, junto con todos aquellos que iban a creer también en la gracia de Dios. Efesios 3, 8 y 9 nos dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, habla Pablo también, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. No solamente nos dice que Dios quiso dar a entender su plan, el misterio que estaba oculto, habiendo sido creador de todas las cosas, también fue el creador y autor de este plan de salvación para todo ser humano. En Colosenses también escribió Pablo: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón
de pecados. Él nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El plan de Dios incluye un cambio de posición para el ser humano que acepta la gracia de Dios. Nos dice que nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El plan de Dios te puede llevar, como me ha llevado a mí y ha llevado a tantos que se han arrepentido y creído en este plan de Dios, te puede llevar a una situación de paz que hasta ahora no has vivido. Puede cambiar tu ser de estar bajo el dominio de un reino a pasar a estar libre de pecado y de culpabilidad en el reino de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da derecho de ser hijos de Dios. Esto no es por mérito propio o porque podamos hacer algo para alcanzar esta situación. No, esto es por la gracia de Dios que te ofrece hoy nuevamente la posibilidad de que tú te acerques a Dios pidiendo perdón por tus pecados, reconociendo tus pecados, pidiendo perdón por tus pecados y mostrándole a Dios que tú crees en su plan eterno, que para poder llevarnos a esta situación, en el medio estuvo la muerte de su Hijo en la cruz. Y nos dice más acerca de este plan, y nos habla también para los creyentes, los que ya hemos creído en Cristo. Colosenses 1:18, hablando de Cristo, dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, el que resucitó primero para no morir más, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dice Pablo más adelante: de su iglesia llegué a ser servidor según el plan de Dios que me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a su palabra. Hay un plan de Dios y sigue vigente ese plan de Dios. Ese plan de Dios también es para su iglesia. Él la diseñó, Él la creó por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Es una iglesia que no tiene distinción, porque todos los que la integran, como dice la palabra, el ofrecimiento de poder integrar la iglesia de Dios es para todos, a todo aquel que cree y a todo aquel que le recibe en su corazón. Y de esa manera, en su plan eterno, Dios sella con el Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente sinceramente y cree en él. El plan de Dios nos va a llevar a su presencia a los que hemos creído. El plan de Dios incluye que Cristo mismo, aquel que nació como un niño por obra del Espíritu Santo, creció instruyéndose en todo lo que era la ley de Dios, vivió para agradar a Dios en todo, sin cometer pecado, para luego terminar muriendo en la cruz, cuando Él podría haber elegido no pasar por ese camino. Sin embargo, se sometió a la voluntad de Dios para sufrir dolores que son indescriptibles y que seguramente ni tú ni yo hemos pasado, pero que Dios permitió que en su Hijo se diera esta situación para cumplir con su justicia. Dios castigó a Jesús en lugar de castigarte a ti y a mí. Por eso hoy tienes la oportunidad de acercarte a Dios y creer en Él. Y también de disfrutar como hijo de Dios, si le recibiste como tu Salvador, de
un pueblo nuevo, creado no por buenas obras, pero sí para buenas obras. Y de esta manera confiar que los planes de Dios eternos son perfectos y se van a cumplir, porque se han cumplido a través de las edades. Y Dios buscó este tiempo en la historia para que su Hijo naciera de esta manera y que cumpliera también su voluntad, su plan, para que su plan nos otorgara a nosotros la posibilidad de acercarnos a Dios como hijos perdonados por la sangre de Cristo. Finalizamos con una canción que nos dice lo siguiente: ¿cómo lo harás? No sé, pero sé que lo harás, y descanso en tus brazos, oh Cordero de Dios. ¿Cómo lo harás? No sé, pero sé que lo harás. Desconozco tus planes, pero sé de tu amor. Quiero agradecerles a todos por haber estado escuchando esta palabra, y mi deseo y mi oración es que Dios bendiga los corazones de todos nosotros para seguir creyendo cada vez más que hay un plan, que hay un Dios que tiene un plan, y ese plan es bueno para tu vida y para mi vida. Que Dios te bendiga, que pase bien.